observar a nuestro personaje. ¿Sale? ¿Estás listo? ¿Estás listo para iniciar el día de hoy? Entonces, ¿qué nos depara nuestro personaje? No todo en la vida de nuestro personaje es bueno. También la Biblia muestra sus imperfecciones, sus errores. ¿Y cuántos saben que también podemos aprender de ello? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ahora sí, cierra un momento tus ojos y vamos a decirle nuevamente al Señor: Señor, te necesitamos para que tú nos sigas mostrando la ruta, el cómo hacerle, el entendimiento que necesita cada uno de nosotros para trasladar, Señor, todas estas verdades a nuestra vida personal, a nuestro día a día. A observar que el llamado de Abraham y el seguir las promesas de Dios también representa para nosotros un peregrinaje que hemos comenzado contigo, con tantos retos y desafíos, y a su vez con una sola inclinación: nunca soltarnos de tu mano. Porque el momento en que decidamos soltarnos será el momento entonces donde ya no se va a convertir en fe. ¿Será esto por vista? ¿Será esto por experiencia? ¿Será porque pensamos que ya no la sabemos o porque creemos que ya tenemos un cierto conocimiento? Y eso a su vez representa nuestro declive. Señor, quieres que día a día sigamos aprendiendo a vivir en la dirección de tus promesas, de tu favor, en tu temor y en una fe constante. Por eso te pedimos que en esta sesión nuevamente, por medio de tu Espíritu, nos ayudes a seguir creciendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta sesión la he titulado de esta manera: temor versus fe. Temor versus fe. Y vamos a observar los siguientes 10 versículos. Recuerda que la semana pasada abordamos Génesis 12 del versículo 1 al 9. Ahora nos toca en esta ocasión abordar los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro personaje avanza, sigue en desarrollo. Y bueno, pues atención aquí en pantalla, por favor. Vamos a escuchar el video. A menudo hablamos de confiar en las promesas de Dios, pero esa confianza pone en riesgo nuestra vida. Y Abraham enfrentó eso en Génesis 12. Y conforme a las circunstancias y pese a las situaciones, tuvo que decidir si confiaba en Dios o en sí mismo. Todos hemos experimentado esto. En un momento transitamos el camino de Dios para nuestras vidas y al siguiente nos encontramos ante una encrucijada sin saber qué dirección tomar. Abraham llegó a una encrucijada después de arribar a Canaán. Cuando se estableció en su nuevo hogar, la hambruna cayó en esa tierra. Abraham tuvo que elegir quedarse en Canaán y posiblemente morir de hambre, o ir a Egipto a riesgo de morir a manos de extranjeros. Abraham recién había recibido la promesa de Dios de que se convertiría en una gran nación, pero aquello ahora parecía estar en peligro. En lugar de permanecer firme en fe, Abraham permitió que el miedo lo domine y eligió a Egipto por sobre la promesa de Dios. Sin embargo, como nos muestra la historia de Abraham vez tras vez, Dios permaneció fiel a Abraham pese a sus decisiones. Veamos juntos lo que la palabra de Dios nos enseña y descubramos cómo se trata de vivir en fe en vez de miedo. Presente el día de hoy, que te influencia más el día de hoy en tu momento particular de tu vida que estás viviendo ahora. Tal vez el miedo está más predominando, pero déjame, te digo, no pueden mezclarse estos dos, porque es como el agua y el aceite. Si hay miedo, no puede haber fe. Y aunque no lo creas, puede haber fe desplazando el temor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Porque a veces decimos mucho, yo confío en Dios, ¿verdad? Y todos cuantos pueden decir, yo confío en Dios. Pero cuando está involucrada tu vida, o cuando dices, estás al borde de la muerte, ahí ya lo piensas, ¿verdad? Y eso créeme
que solo algunos pueden decir, yo sí lo vivo, yo sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque mi vida ha estado en una situación de riesgo de tal manera que he visto a Dios, es decir, o le creo o de plano me dejo que el temor me gobierne. Y esto me gusta hablarlo, ¿sabes por qué? Porque venimos de un contexto de 2 años de pandemia. Y si en mi vida cristiana pudiese evaluarlo este tiempo, me podría decir que claro que esto encaja perfectamente y lo vamos a ver. Entonces, si tú tienes tu Biblia, quisiera que me acompañaras al libro de Génesis, donde aborda nuestra sesión del día de hoy, del capítulo 12, del verso 10 hasta el versículo 20. ¿Sale? Acompáñame entonces. Génesis capítulo 12, versos 10 en adelante. Verso 10 dice, en aquel tiempo una hambre, la Reina Valera traduce esta palabra como hambruna, es lo mismo. Una hambre terrible, es lo mismo, hambruna, azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Verso 11, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Versículo 13. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Versículo 14. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Versículo 16. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganados, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Versículo 17. Pero el Señor envió plagas terribles sobre faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Versículo 18. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con eso me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Versículo 20, ahí terminamos. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Increíble pasaje, ¿cierto? Venimos de desarrollar un Abraham que la semana pasada nos dejó con la boca abierta, ¿a poco no? Por su gran llamado, su fe, de saber su trasfondo, no importando dejar todo lo que tenía y siguiendo a Dios. Pero este es el claro ejemplo donde digo del cielo al suelo. Como en versículos anteriores vemos un gran llamado, un hombre que responde, y ahora vemos un hombre que es dominado ¿por qué? Por el temor, por el miedo. ¿Y cuál era precisamente el miedo? ¿El miedo a dónde? ¿El miedo a qué? El miedo a morirse de hambre o a morirse en manos de los egipcios. Y cuando una emoción, como en este caso el miedo te gobierna, te deja influenciar por otros agentes que no son correctos, en este caso que no son verdaderos. ¿Cómo cuál? La mentira. ¿Cómo de un error te lleva a otro error? Y a veces, ¿cuántos saben que esa misma mentira puede llevar a otra mentira? Y bueno, como dicen, es cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque no hay nada correcto en mentir. Y es lo que estamos viendo ahora Abraham. Este hombre que vuelvo a repetir, que la semana pasada nos dejó impactados con su decisión, ahora es preso de una terrible, mala decisión. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que te dije desde la semana pasada? Porque la historia de
todo lo que es el relato bíblico solo revela a un Dios extraordinario. Todos los demás podemos resaltar cosas buenas de ellos, pero ninguno es perfecto, porque perfecto solo es el Señor, nuestro Dios. Y sí podemos resaltar la fe de Abraham, pero no podemos tomar en cuenta los errores a nuestra vida que él mismo conoció. De hecho, los debemos de tomar para no seguir su ejemplo. Aquí te tengo una imagen que es impresionante porque este se conoce como el mural de Beni Hasan. Un mural que muestra cómo la gente, la semana pasada, ¿te acuerdas que te dije de un concepto que ya espero la mayoría lo tenga bien presente? El pueblo semita, ya te dije con S, no con C. El pueblo semita viajando a Egipto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, te lo voy a empezar a hablar para que vayamos conectando nuestra narrativa que acabamos de leer. Bueno, la historia, recuerda, comienza diciéndonos el texto bíblico que había una gran hambruna, ¿cierto o no? Ahora, en ese tiempo las hambrunas de alguna manera no eran como algo, digamos, fuera de lo normal. De hecho, eran parte. Desde la antigüedad se cree que diferentes culturas, diferentes civilizaciones experimentaron diferente tiempo en diferentes hambrunas. De hecho, hay algunas referencias de pueblos que incluso hoy en día ni siquiera se puede rastrear. ¿Sabes por qué? Porque fueron arrasados, ¿por qué? Por una gran hambre en la tierra. De hecho, la Biblia habla de otros en diferente tiempo como hubo hambrunas, ¿sí? Me encanta porque ahorita mi esposa está dando en el Instituto Bíblico el libro de Ruth y el contexto de ese libro es precisamente de una hambruna que vive el pueblo de Israel. Entonces las hambrunas, vuelvo al punto, no eran tanto fuera de lo común, ¿sí? Había un gran peligro y entonces la gente tenía que salir a las diferentes zonas de alrededor. Muchas veces no era tan cercana, sino tenían que trasladarse en grandes cantidades de territorio para que pudiesen llegar a subsistir. Ahora, esto me encanta, ¿sabes por qué? Porque Egipto era uno de los lugares como que punto de referencia, punto digamos como parada obligatoria para muchos sentidos, porque Egipto tenía algo que no tenían las otras tierras. ¿Y sabes cómo comienza una hambruna? Bueno, ¿cómo comenzaba en ese tiempo una hambruna? Era por no llover. ¿Qué pasa si no llueve? Imagínate que en todo el año en nuestra nación no llueva. ¿Qué pasaría con los campos? ¿Qué pasaría con todo lo que es el comercio, la agricultura? Todo? ¿Sabes cuánto sector depende de eso? No habría fruta, no habría verdura, entonces los precios, imagínate, todo estaría, lo poquito que habría sería un precio altísimo. Si había una inflación, no, ¿qué decirla que ahora no? Y bueno, esto no era tan, vamos a decirlo así, riesgoso para la nación de Egipto. Y quiero que rápidamente veas esta región, porque aquí está claramente donde Abraham llegó, Canaán, ¿recuerdas? Y Egipto, ve dónde estaba situado. Y Egipto tenía algo que no contaban las otras naciones. ¿Te das cuenta que está por arriba de Egipto? ¿Quién lo ve? Ajá, ahí tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese mar? El famoso mar Mediterráneo. ¿Sí? Entonces eso ponía también en eso, y el desborde regular que tenía del río Nilo podía sustentar a Egipto durante las cosechas, es decir, podían asistirse de su zona geográfica, que era de alguna manera beneficiada, para poder tomar de ahí el riego para los cultivos. Fíjate, entonces, podía haber hambruna en otros lados de la tierra, pero en Egipto podía, ¿qué? Salir adelante. Entonces, vuelvo al punto, Egipto se convertía en un punto de referencia para otras naciones. Es decir, hay hambruna, ¿vamos a dónde? Egipto. A Egipto, porque en Egipto seguramente vamos a encontrar comida. Vuelvo a hacerte referencia de esta figura. Esta inscripción egipcia se encontró grabada en una tumba
alrededor del siglo XX antes de Cristo. Fíjate qué antiguo es. Se conoce, vuelvo a repetirlo, como el mural de Beni Hasan, porque muestra al pueblo semita, ¿te acuerdas? Taré, padre de Abraham, todo eso es el pueblo semita, viajando ¿a dónde? A Egipto. ¿Notas la distinción? Ahí está, mira. Espero que puedas percibir estos grabados. Eso denota entonces que era común para ese tiempo viajar a Egipto para poder sustentarse, para poder salir adelante en los tiempos de hambruna. Y sí hay muchos registros que vivían en Canaán, que viajaban a Egipto, pues de ahí podían encontrar comida. Ahora, yo te pregunto, familia, ¿esto justifica la decisión que tomó Abraham? ¿Tú qué piensas? Para nada. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque Dios, recuerda, le dio una promesa. Y ojo, y ahí es el problema que a veces pensamos o malinterpretamos, que es, la promesa es cuando todo vaya bien. ¿Eso es la promesa? No, una promesa es eso, una promesa. Recuerda, Dios le dijo, sal de tu tierra al lugar que yo te mostraré. Punto. No le dio detalles, no le dijo, bueno, va a ser fácil, va a ser sencillo. No. Pero había una promesa. Y ahí es entonces donde la decisión de Abraham de Egipto revela lo que yo podría decir, sorprendente falta de fe. Pero estamos hablando con el padre de la fe. Bueno, el padre de la fe también tuvo sus crisis de fe. Aquí está esta evidencia. Esta falta de fe que le dio por una vez de interpretar, ¿verdad? Que bien, me muero de hambre, tengo que moverme. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios lo podría sustentar? Yo creo que sí. Claro que sí. Pero ahí es entonces donde se convierte la decisión en algo tan común para nosotros hasta el día de hoy. Cuando vemos que las puertas se empiezan a cerrar, cuando vemos que todo lo demás no empieza a digamos, de alguna manera progresar como nosotros pensamos, nos encanta entonces, ¿sabes qué? Decirle a Dios, Señor, entonces, ¿no puedes? Yo te ayudo. ¿Cuántos se sienten identificados? Y en el ese de yo te ayudo, sí saben, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? A lo que me refiero. Representa graves errores. ¿Por qué? Porque ya no estábamos creyendo. Ya no es, vuelvo, como estaba orando hace un momento, ya no es entonces por fe, es por vista. Señor, como que te estás tardando, entonces yo le avanzo. Señor, como que aquí no hay, entonces yo lo hago. ¿Te sientes identificado? Yo sí me siento identificado. Podemos juzgar aquí toda la noche a Abraham por esta decisión, pero yo creo que el punto no es ese. El punto es que aquí también Abraham representa nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa con estas malas decisiones, estas sorprendentes falta de fe. Y ahí es entonces donde empiezan las cosas, como te decía hace un momento, a deteriorarse. ¿Te has encontrado en algún momento en tu vida donde una mala decisión te llevó a otra serie de malas decisiones y de equivocaciones y de errores? ¿Has podido identificar cuál fue la raíz? ¿Dónde comenzó? Porque a veces nos encanta echarle la culpa o a otros, o incluso a Dios mismo, pero nunca reconocemos o nos cuesta mucho trabajo reconocer que todo comenzó cuando nosotros dejamos de creer y nos trasladamos de nuestro Canaán espiritual hacia un Egipto. Y recuerda, Egipto siempre traerá consigo esta connotación, esclavitud. Donde no eres libre, eres esclavo.
donde nuevamente estás en cadenas, donde nuevamente, mira, qué interesante que antes de que todo apareciese Moisés y todo, ¿verdad? Fíjate qué interesante es que esta analogía la podemos aplicar observando al pueblo de Israel, que antes, antes de que el pueblo de Israel y antes de José y mucho antes de todo lo que sabemos, verán en la narrativa bíblica, ya hubo un hombre que había viajado a Egipto y que representa esa misma connotación, esclavitud, donde no ha decidido creer en el Señor y donde todas las cosas están causando una gran, vamos a decirlo así, desvío del propósito de Dios. Canaán está de este lado, Egipto, mira, tampoco fue cosa fácil, no es de aquí vete a la tienda de la esquina, vete a Egipto. Todo lo que tuvo que recorrer en contra de lo que yo puedo decir de la voluntad de Dios. Fíjate cómo a veces nos cuesta mucho saber dónde estamos situados. Utiliza esta analogía en tu propia vida. ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Estás en tu Canaán espiritual o estás ya camino a Egipto? Porque a lo mejor has pensado que esta situación Dios te ha olvidado y tú tienes, como decimos, que ayudarle. Y a lo mejor no estás en el lugar donde Dios desea que tú estés. Te encuentras yendo hacia atrás. Te encuentras avanzando en un lugar donde Dios no te quiere. Donde Dios no ha dicho que tendrías que estar ahí. No era el plan de Abraham, no era el plan para su vida, para su descendencia, estar en Egipto. Y bueno, entonces empezamos a reflexionar en esta noche. Primera reflexión. ¿Qué es lo que genera esta condición que Abraham pudo vivir? Las dudas. ¿Has dudado en algún momento? ¿Qué es algo que sin duda también nunca vamos a poder quitar de nuestra propia vida? La total certidumbre de algo. Yo creo que hay pocas cosas que son totalmente certeras en esta vida, seguras. Una es Dios, ¿cierto o no? En Él siempre hay seguridad, en Él siempre es totalmente veraz. Pero todo lo que está en nuestro alrededor, incluyendo las personas, pregunta, ¿nos puede faltar o puede ser inestable? ¿Sí o no? Sí, yo lo veo así, todo lo demás. Dios es el único piso firme. Si te empiezas a mover hacia los lados, así, utilizo, mira, veme, empiezo a estar en arena movediza. Y eso genera en mí, y conmigo, dudas. ¿Pisaré por aquí? ¿Será por aquí? ¿Le hacemos así, Señor? ¿No te sientes identificado en tu propia vida? Señor, me casé con este, híjole. O esta. ¿Será que realmente te ama? ¿Será que es de Dios? ¿Será cierto o no? Bueno, todo eso es entonces importante. Ahora yo te quiero preguntar, y ahí tienes tu hojita. En tu hojita, ahí estamos en esta primera etapa. Ahí la tienes en tu hojita. Si quieres usarla de una vez, si no, llévatela a casa. En este tiempo de dudas, reconoce, fuiste tentado a tomar las cosas en tus manos sin buscar a Dios. Grave error. Porque yo creo que si Abraham hubiese ido a Dios, mira, me encanta porque el mismo Señor Jesús también se encontró en un tiempo conflictuado, ¿cierto o no? En los momentos más críticos de su llamamiento, el Señor Jesús estaba seguro que tenía que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Ir a la cruz. ¿Y eso representó nunca fluctuar? No. ¿Te acuerdas de Getsemaní? ¿Te acuerdas de los momentos donde más necesitaba compañía? En los momentos donde sus discípulos tenían que estar con él orando. Pero ¿cuál fue la diferencia para que Jesús no cediera frente a la duda? Buscó a Dios. ¿Abraham lo hizo? ¿Abraham lo hizo? Hay un versículo que diga, entonces Abraham fue a Dios. No. Y ahí está el grave error. Pregunta, familia, entonces, ¿fuiste tentado a tomar las cosas en tus manos sin buscar a Dios? Tal vez hoy estás tentado, pero sigues sin buscar a Dios.
¿Te das cuenta de que todo puede partir de una terrible decisión? De todas las decisiones, no estoy hablando de si hoy decides ponerte una camisa roja o verde, yo estoy hablando de esas cuestiones de esas, yo estoy hablando de las decisiones que son trascendentes en tu vida, que realmente van a traer un impacto. Yo quiero solo preguntarte, ¿esas decisiones las tomaste influenciado en Dios? Porque seguramente ahí tienes la respuesta del por qué. ¿Cuál es la recomendación entonces? Busquemos a qué. Busquemos a Dios. Ahora, segunda pregunta que quiero hacerte conforme a lo que estamos desarrollando hasta el momento. Abraham va a ver aún el favor de Dios, ¿cierto o no? Familia, te tengo noticias. Increíbles noticias. A ver, pero primero, esto no lo puedo decir si primeramente no reconoces. ¿Cuántos reconocemos que en algún momento hemos fallado? Como decimos, la regamos. Y no metimos una, metimos las 4. ¿Sí? ¿Lo reconoces? Porque solo alguien que reconoce puede aprender, puede revertir, puede tomar como experiencia ese mal acontecimiento. Ahora, si de plano dices, bueno, como decimos aquí en México, tropecé de nuevo, y bueno, eso ya es otra cosa. Ahí hay una necedad arraigada en el corazón, que ese sería tema de otra sesión. Pero ahora, yo quiero decirte, estas son las noticias. Aún a pesar de tus equivocaciones, aún a pesar de nuestros errores y de nuestra falta de sabiduría y de nuestra falta de buscar a Dios, te tengo grandes noticias. ¿Estás listo para escucharlas? Dios es fiel y no depende de tus malas o buenas decisiones para hacer tu perfecta voluntad en tu vida si tú te acercas a Él. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo eso. ¿Por qué? Porque si fuera solo porque te equivocaste, tache, yo sería el primero de estar fuera, ya no más. Y eso es lo que veo en Abraham. Abraham más tarde, de acuerdo a lo que leímos, aún a pesar de sus regadas, de sus metidas de pata, puede ver la mano de Dios. Y aún obrando a su favor. Ahora, que quede claro, esto no representa un ejemplo para decir, bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. Ya dijo el pastor que no va a depender del Señor, entonces vamos a darle vuelo a la hilacha. ¿Ah? Y sigamos metiendo las 4. No, eso ya es intencionalidad de no aprender y eso creo que traerá mayor juicio a tu vida si tú no reviertes la situación que aún a tu reconocimiento. Pero, ¿sabes? Aquí también hay un problema. A veces hay muchos que hay que decirles y gritarles y decirle que le están regando. Porque, ¿qué crees? No lo ven. Oye, le estás regando. Y podría dar una gran cantidad de ejemplos. ¿Ah? Oye, no es por ahí. La estás regando en esto. La estás regando aquí. Etcétera. Esa relación, esa amistad, esa decisión, ese que te estás embarcando. No es por ahí. Pero a veces el corazón humano es tan terco, tan necio, que a pesar que dice, me vale. Bueno, misericordia, que Dios te dé al favor, porque seguramente si persistes así, el trato será duro. No lo estoy deseando para nadie, pero con Dios no jugamos. Bueno, lo único que es esperar el momento del quiebre y entre más te endurezcas, más fuerte será el quiebre. ¿Para qué? Para que veas que de Dios perteneces y su misericordia es tan grande que no quiere que te pierdas, sino que procedas a tu arrepentimiento. ¿Bien? Bueno, entonces síguelo reflexionando en casa. Ahora, aquí vemos 2. Estas son las opciones que tenía Abraham. Estas son las opciones que tal vez el día de hoy tú tienes. Vas hacia un camino y si todo fuese claro, pues todo el mundo lo haría. ¿Cierto o no? Pero los grandes pasos y las grandes cosas que Dios nos llama a hacer, tiene que ver este camino que parece borroso, que no se ve.
Hay tantas cosas que te podría platicar que han demandado este camino. Para abrir esta congregación, esta era la decisión. Para abrir cada una de las cosas que de alguna manera Dios nos ha llamado a realizar, esta ha sido la elección. O le crees a Dios, o dejas que el temor te paralice, te gobierne. Y vuelvo a repetir, venimos de un contexto de COVID, donde creo que me dejó bastantes ejemplos. No solamente en lo que pude percibir, sino en lo que pude ministrar. ¿Por qué? Porque vi tanta gente que en estos momentos de crisis, estoy hablando de creyentes, de cristianos, ¿qué crees? El temor yo no estoy juzgando, pero yo quiero decir, creo que fue la primera experiencia que tuvimos, la oportunidad de percibir que estaba en juego nuestra vida misma. ¿Cierto, no? Y a su vez era una decisión de creerle o no al Señor, de ser obedientes y de respetar a nuestras autoridades, o no. Donde, aunque no lo creas, representaba más fe cerrar la iglesia que mantenerla abierta. ¿Por qué? Porque fueron meses donde tuvimos que reinventarnos como congregación para poder sacar adelante este tiempo. Ni un solo mes se dejó de pagar renta. Todos los insumos de igual manera tendrían que de alguna manera solventarse o estar activos. Y en esos momentos era o le seguimos creyendo a Dios. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque fue un ejemplo de muchos lugares en diferentes tiempos donde lamentablemente iglesias cerraron prácticamente sus puertas para ya jamás abrirlas. Y ahí es entonces donde tú y yo tenemos que encontrar, esto solo lo hablo como un ejemplo, como una anécdota, para que tú y yo podamos entender que toda nuestra vida cristiana, va a seguir demandando este tipo de rutas. Fe versus temor. Porque toda decisión, créeme, no es fácil. Levante la mano que realmente cuántos han batallado para tomar una decisión que dices definitivamente voy a dar el paso de fe, pero mientras por dentro estoy temblando. A ver, quiero ver tu mano. Me gusta, me agrada estar con gente así, que le crea al Señor. Donde entonces, y mira, imagínate la que tú vas en esta vía, que decidiste optar fe, y entonces que cada paso que das se convierte así como que ya no veo. ¿Dónde está el camino? ¿Te sientes identificado? Señor, tú solo me diste una promesa. Pero mientras voy avanzando me doy cuenta que es necesario dejar de cerrar, es apremiante cerrar mis ojitos naturales y abrir mis ojos espirituales para seguirte creyendo. Y ahí es entonces donde el panorama se puede ver. Con los ojos naturales no. Para los ojos naturales es locura. Estás loco. Varias veces a mí me han dicho eso. Estás loco. Loco no porque hago locuras. Loco porque decidí creerle al Señor. Pero eso no lo puede entender una mente natural. Solamente lo puede entender ¿quién? Aquel que de igual manera un día cerró sus ojos naturales y abrió los del Espíritu. Familia, las decisiones que realmente son trascendentes en tu vida espiritual van a depender de esto, que le creas al Señor. Y si no, pues créeme, hay alguien que está aliado a esta emoción y que en estos contextos de pandemia estuvo ganando bastante terreno en corazones de muchas personas. ¿Sabes de quién estoy hablando, verdad? Lo llaman el príncipe de la potestad del aire. Lo llaman el príncipe de este siglo.
y ha utilizado el temor para generar en un pueblo que quede paralizado para no seguirle creyendo a Dios. ¿Cómo fue Abraham? Como ahora yo quiero realizarte nuevamente una pregunta. En los momentos en los que fuiste arrastrado por la decisión de alguna otra persona, ¿tuviste fe en su liderazgo? Es decir, hay alguien, porque algunos no solamente estamos, ¿cómo te podré decir?, influenciados en confiar en nosotros mismos. A lo mejor confiaste en alguien más. ¿Sí? Y eso es, yo he ministrado personas en situaciones, no doy detalles, pero en el sentido de que depositaron su confianza en otra persona. Y una vez que esa persona los defraudó, los engañó, parece que el mundo se fue abajo. Parece que ya no había más esperanza. ¿Por qué? Porque pusieron tanto que su esperanza ¿en dónde? En una persona, en alguien. Tuvieron fe, no en Dios, tuvieron fe en la persona. Tuvieron la fe en algún líder espiritual, y cuando ese líder espiritual, yo te hablé de un caso que a mí me dolió, que sigue siendo eco en los Estados Unidos. Y muchos parece que dicen, me voy de la fe, pero entonces ¿dónde estaba tu fe? ¿En Dios o en ese pastor? Cuando la iglesia evidenció algo y de repente dicen, híjole, la iglesia puede fallar. ¿Cuántos saben que la iglesia lo conformamos gente que es imperfecta? Y ahí es entonces donde tenemos que reflexionar. ¿Fuiste arrastrado por esa decisión? Porque muchos, mira, y aquí es donde vuelvo al punto. Nos encanta justificarnos. También he ministrado personas que dicen, yo no quiero saber. ¿Pero por qué no? Pues es que fulano, y sí, es verdad. Mal testimonio, mala referencia, los engañó, los estafó, lo que quieras. Y de ahí se toman para decir, no, ya no quiero nada. Pero a ver, empecemos a entender. ¿Dios te hizo eso? La respuesta es no. ¿Dios se encargó de llevarte eso? La respuesta es no. ¿Por qué entonces justificas tu mal accionar por el mal testimonio, la mala referencia, el mal accionar, etcétera, etcétera, de otra persona? Por eso es importante reflexionar ahora lo que estamos observando. ¿Recuerdas lo que pasó con Abraham? Le hace creer una mentira a su esposa. Fíjate cómo esto siempre va a desencadenar a otros. Qué importante, y ahí me enfoco ahora en estos minutos, líder, querido papá, querido sacerdote de tu hogar. Si tú comienzas con una mala decisión, te voy a decir lo que va a pasar. Vas a arrastrar al resto de tu familia. Tarde que temprano, es inevitable, vas a terminar repercutiendo. De una mala decisión van a ser parte el resto. Como vimos en Abraham, le dice, pues aquí dile que, mira, si me van a matar a mí, mejor di que eres mi hermana, y entonces eso va a salvar mi vida, y vamos a poder los dos estar juntos y tranquilos, como si nada hubiese pasado. Por eso, qué importante entonces ahora la siguiente reflexión. ¿Cómo el impulso, porque a veces es lo que pasa, somos impulsivos? ¿A poco no? Movidos por la emoción, movidos por la desesperanza, movidos por lo apremiante, somos impulsivos. Y yo he aprendido que en medio de esos impulsos les tenemos que meter un poco más ¿a qué? A la razón. Y a veces es lo que pasa, que no pensamos. Y cuando no pensamos, erramos. Ponte a analizar, ¿qué hubiese si hubieses pensado? Dices, bueno, si hubiese pensado, no hubiera cometido esta terrible mala decisión. ¿Cierto o no? Pero ahí está el punto, no pensamos. El impulso por la autopreservación de Abraham, que era lo que más buscaba, ¿verdad? Que me salve el pellejo. ¿O no? Me recordó nuevamente a COVID-19 y los años que vivimos en pandemia. Yo solo digo lo que observé. Para muchos era más importante, ¿verdad? Que no me contagie, me vale gorro la iglesia, ¿verdad? Me vale gorro todo. Aquí se trata de
Este impulso de la autopreservación en Abraham puede a veces nublar nuestro juicio y oscurecer nuestra visión de las promesas de Dios. Yo quisiera que tú te lo llevaras a casa y entonces realmente pudieses encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de hoy ese impulso también te está nublando el juicio. No estás viendo, realmente estás con un panorama que está oscureciendo tu visión. Recuérdalo, ojo, no actúes impulsivamente. No. Siempre es importante tener en cuenta que tenemos una referencia. ¿Y en nuestro caso, cuál es nuestra referencia? Las promesas de Dios. Si hay algo que me gustaría en un futuro es escribir libros, ¿sí? Te comparto, a lo mejor algunos no lo sabían. Los más cercanos saben que me agrada la literatura. Bueno, ya tengo algunos ensayos, ¿sí? Y en época de COVID-19 escribí un breve ensayo acerca de... A mí me tocó hacer iglesia en COVID-19. Sé que en algún momento eso va a tener una buena referencia. ¿Por qué? Porque pregunta qué pastor o qué líder espiritual le tocó pastorear en época de COVID-19 antes de esta pandemia. No existen. Es decir, estamos hablando de un evento en nuestro propio tiempo. En esta generación le tocó experimentar esta pandemia. Algunos dicen que incluso en la pandemia que fue por ahí de los 1900, en la famosa gripe española, algunos, porque hay muy pocas referencias, dicen que no les pidieron cerrar las iglesias, que las iglesias aún estuvieron, y bueno, para empezar eran muy pocas, pero a lo que voy es que se cree que en esta ocasión, en esta pandemia, fue la primera vez en toda la historia que se les pidió a las iglesias cerrar. Increíble, ¿no? Entonces estamos en una época ¿qué? Histórica. Siéntete afortunado porque después tú le vas a contar cuando estés ya bien viejito a tus nietos. A mí me chocó, con respeto lo digo, ¿eh? Vivir en iglesia de COVID-19. Entonces, yo creo que lo que en algún momento te lo voy a compartir, ese ensayo, hago una breve reflexión de esto, de cómo el temor a la muerte puede ser más fuerte que incluso nuestra propia adoración a Dios. Es decir, que a veces, ¿cómo le puse? No amamos o no lo amamos a Dios tanto como decimos hacerlo. Al final a veces creo que es más importante salvar nuestro pellejo. Pero eso no era lo que percibo de la iglesia del libro de los Hechos. Eso no es lo que percibo actualmente en la iglesia perseguida. ¿Te acuerdas que este año tuvimos domingo de la iglesia perseguida? Donde están dispuestos ¿a qué? A entregar sus vidas. ¿Con tal de qué? De que Cristo se ha dado a conocer. Wow. Bueno, como reflexión. Ahora, la gran realidad es que Abraham sí tenía promesas. La gran promesa que vimos en versos pasados. Y que tanto fue el impacto de esa promesa que el pueblo de Israel escribió referencias de ese retrato. Es decir, como que le sacó una foto a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 10. Una promesa que incluso fue revelada y mostrada en los Salmos. Y una clara referencia es Salmo 105, versículos 8, 9, 12, 14. Ahí está, es la foto, es el screen de ¿qué? De lo que un día Dios hizo a Abraham. ¿Te acuerdas? Fíjate cómo lo redactó el salmista. Se acordó para siempre de su pacto, para 1000 generaciones, la cual concertó ¿con quién? ¿Con quién? Mira, si tú empiezas a leer, ahí le pongo puntos suspensivos porque no tengo el tiempo para ir ahí todo es la referencia, pero te lo voy a decir. Ya después tú te vas a dar cuenta si es verdad o no.
habla de los aciertos de Génesis 12, pero no habla de las equivocaciones. Porque a fin de cuentas, ¿sabes qué pesó más en la vida de este hombre? Que sí le creyó, que también se equivocó, pero que tuvo todo el carácter para poder rectificar su camino y seguirle creyendo a Dios. Para todos aquellos que necesitan escuchar esto el día de hoy, una mala decisión no te cierra la puerta de manera absoluta para Dios. Si aprendes a rectificar tu camino y deseas nuevamente confiar en Dios, sabes que lo que vas a encontrar son brazos abiertos. ¿Lo crees? Esta referencia ya no habla de la equivocación de Abraham, habla de la promesa, de que este hombre creyó. Cuando ellos eran pocos en número, por causa de ellos castigó a los reyes. Y bueno, ahí te dejo la referencia. Pero a lo que voy es, la gran fidelidad de Dios es resaltar que de tal manera que en la vida de una persona que decide creerle, que decide confiar, que decide aún aprender de sus equivocaciones, puede seguir adelante. Eso habla mucho del carácter de quién es nuestro Dios. Entonces esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿De qué manera recordar las fieles obras de Dios en el pasado? Recuerda, en el pasado. Y cada vez tenemos que poner puntual atención en el pasado, porque yo sé que todos tenemos una historia con Dios. Todos tenemos obras que sin duda son increíbles. Ahora COVID-19 ya es parte de nuestro pasado y lo volvemos a ver en retrospectiva y vamos a decir, qué increíble, Dios nos sustentó, vimos su provisión, vimos tantas cosas. Bueno, estamos aquí por la gracia de Dios, porque ¿cuántos saben que muchos no pudieron estar ahí? De hecho, supimos y hasta el día de hoy lo lamentamos de gente que ya no nos acompaña en nuestro conocimiento, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios decidió, ¿qué? Llevárselos. Bueno, ¿pudiste ser tú? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Cualquiera de nosotros. ¿Por qué no está? ¿Por qué? Pero a veces eso se nos olvida, ¿verdad? Y a lo mejor como ya lo olvidamos, hoy estamos ya más reclame. Oye, pero se te concedió gracia, estás vivo. ¿Cómo podemos perder de vista algo tan? ¿Por qué? Porque olvidamos, volvemos a decir. Entonces, ¿de qué manera vas a recordar las fieles obras de Dios en tu pasado? Y qué de esta manera te va a fortalece tu determinación sobre lo que Él puede dirigirte en un futuro. ¿Sí está claro esta pregunta? O sea, en ver el entorno me apuntala a seguirle creyendo en el futuro. Como ejemplo, los retos que llevamos en esta congregación. En nuestros 5 años de seguirle creyendo a Dios, ¿alguien recuerda cómo estaba el piso de este auditorio? Pasabas por aquí, tronaba. Pasabas por ahí y te llevabas media loseta, ¿no? Pero a veces vamos olvidando, ¿va? Pero vuelvo a repetir, los ejemplos de los retos que hemos llevado para que nos sigan recordando que Dios fue fiel en un pasado. ¿Qué genera eso en ti? No, pues en la próxima hora sí que yo creo que ya no. O realmente genera así, claro que se puede. Y cada vez van a seguir más retos en un mayor nivel. ¿Cuántos creen eso? Porque esa es la vida de fe. Si no te determinas a dar pasos más grandes en cuanto a tu caminar de fe, entonces de alguna manera no le estás creyendo a Dios. No, yo aquí ya me quedo así como estamos, ¿no? ¿Para qué? Me arriesgo. No, pues es que sí, ¿verdad? Empieza el temor y dice, no, esto. Entonces ya no es fe. Y aquí vamos a estar para desafiarte a que tomes grandes retos de fe. Para que le sigas creyendo a Dios. Que Él solo puede derribar a los gigantes. Tú no, Él sí.
que le sigas creyendo a Dios. Sí, yo quisiera que mañana te contestaran todas y que todos tus problemas se resolvieran. Pero ese no es el trato de Dios. Porque antes de que se solucionen y que Dios obre de manera a tu favor, primeramente trata con tu vida, con tu corazón. Porque si eso no fuese, tú y yo seríamos los más caprichudos, berrinchudos de todo el mundo. Como el niño, ¿verdad?, que tiene a su papi, que es hijo de papi, todo lo que quiere que se lo pide. Pero a fin de cuentas tiene un carácter nefasto. ¿Sí conoces algo así, verdad? No, Dios trata primero con nosotros. Yo creo que en Abraham también trató esto, este grave error, esta terrible equivocación, en Abraham generó también un aprendizaje, familia. Y los próximos capítulos que vamos a seguir desarrollando en esta serie van a dar evidencia. Siguiente reflexión, los errores de Abraham, como te lo dije hace un momento, no se mencionan después en las Escrituras. Solo su obediencia y su fe. Pero el que no se mencionen no quiere decir que no hubo, ¿cierto o no? Aquí lo vemos y por así decirlo, Génesis 12, 10 al 20 es un pasaje que está ahí, ¿para qué? Para que quede evidencia que el padre de la fe también se equivoca. Ya no lo ves en Hebreos 12, estos errores. ¿Qué te dice entonces eso sobre el carácter de Dios? ¡Wow! Llévatelo a casa y reflexiónalo, escríbelo. ¿Qué te dice eso sobre el carácter? ¿Y cómo es el Dios con el que tú y yo estamos tratando? ¿De qué manera esa comprensión ahora, esa comprensión afecta tu visión de Dios? Porque si algo tú y yo estamos haciendo cada día es que cada día vamos creciendo en nuestro conocimiento de Él. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y cuántos ya llegaron a la conclusión que ni la vida misma te va a alcanzar para terminar de conocerlo? ¿Cierto o no? Sí. Pero eso solo es posible a los que se aperturan a conocerlo. Porque día a día te vas a dar cuenta de las maravillosas cosas que de Dios emanan. Algunas te van a sorprender, algunas te van a desafiar, algunas te van a quedar asombrado. Algunas te van a decir, wow, usted no lo había visto jamás. Y día a día Dios se va a seguir revelando a tu vida. Como ahora ver que solo percibimos posterior la obediencia de Abraham y su fe. Dios sabía que este hombre, de alguna otra manera, o ¿tú crees que fueron las únicas, o va a ser el único pasaje, por así decirlo, tormentoso en la vida de Abraham? ¿Cuántos saben que no? Bueno, ya leímos TCD, bueno, ya vamos ahorita avanzados en este relato, ¿verdad? Que nos va a servir como para ir asentando todo lo que hemos leído en tiempo con Dios. Bueno, ¿qué quiero decirte? ¿Dios es Dios de segundas oportunidades? ¿Sí o no? Sí. Pero más que de segundas oportunidades, ¿sabes? Yo creo que son nuevos comienzos. ¿Cuántos necesitan nuevos comienzos en su vida? En alguna área. A ver, levanta tu mano. Manténla en alto porque hoy yo quiero decirte que de parte de Dios, para ti que tú anhelas un nuevo comienzo en alguna área en tu vida, quiero decirte que estás en las mejores manos. Es decir, Dios puede hacer que todo tu pasado, que todo aquello que puede ser vergonzoso, hostil, horrible, pueda traducirse ahora por su gracia, por su misericordia, así como en Abraham, solamente como un trampolín para seguirle creyendo y decir, Señor, de aquí no me voy a mover. De aquí en adelante, si en un pasado, Señor, era más vista y más temor y más lo que sea, y no era fe, a partir de ahora, Señor, voy a seguir creyéndote y mis ojos de la fe se van a abrir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por este grupo de personas que reconoce que solo a través de los ojos de la fe puede transitar en este camino, porque la siguiente, así como lo vemos en pantalla, se va a seguir presentando y va a seguir la misma elección. O le crees o te dejas gobernar por el temor. O le crees al Señor o te dejas guiar por la vista. O le crees al Señor o sigues cayendo
en tus obras. Padre, que cada uno de los que hoy han decidido confiar y creer sea un nuevo tiempo para solo percibir de ti las grandes cosas que provienen para todos aquellos que te creen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor? Entonces así va a ser nuestra gráfica, nuestra vida. Dios da una oportunidad.